Antes de empezar, quiero dejar esto en claro. Este video se puede considerar una recreación a medias, de uno hecho ya hace 7 meses, creado por el usuario Rottenbellic, respuesta que hoy en día está borrada. Por eso usaré los argumentos del antes mencionado, por supuesto añadiendo cosas extra, para que no sea un copia y pega ultra descarado al original. Lo poco que quedó está en el video de cabro, de todos los youtubers posibles xdddddd, no es para ofender. Y bueno, quería aportar mi granito de arena, ya viendo como la video respuesta a su video de Breaking Bad del usuario Hitman, terminó ardiendo al mismo hombre pretencioso, excusándose de que era bait, o como todos en 2016, un experimento social ideado exclusivamente para sacar plata. Mi opinión personal sobre su disque respuesta, valga la redundancia, pretenciosa me lo reservaré para el final. Por ahora, prepárense, se viene la respuesta a su video sobre Tom Holland, y el por qué supuestamente es el peor de los 3 Spider-Mans mostrados. ¿Existe algún personaje del mundo de los cómics del cual yo me podría considerar un fanboy? Ese es, sin lugar a dudas, Spider-Man. La trilogía de Raimi fue lo que me hizo amar todo el género de superhéroes, tanto como el género femenino. Incluso Spider-Man 3 con todas sus trabas me parece una increíble película que me enchina los cabellos cada vez que la veo. Andrew Garfield como Spider-Man también me encantaba. La segunda película, a pesar de que tiene un montón de errores, la veía cada mes casi de manera obligatoria. Era una calle tan bonita que te podía hacer olvidar los baches. Y cuando llegó el Spider-Man de Tom Holland, de verdad siento que la vara bajó bastante. La escritura fue tan mediocre que me hicieron odiar al personaje. El absoluto terrorismo era decir que este era el mejor Spider-Man. Cada vez que escucho que alguien dice eso, un gatito muere. Porque no les miento que hasta la peor película de Andrew Garfield tiene el doble de aciertos que toda la trilogía de Tom Holland. Y no estoy exagerando, te lo voy a demostrar con hechos. Obviando el intento de nostálgico fanboy pseudo intelectual, aquí empezamos mal. Primero, ¿cómo es eso de que la segunda película de Garfield tiene el doble de aciertos? No piensen que ignore eso de la calle bonita con sus baches menores, irónico porque esos mismos son lo que la dejan con una apariencia con mucho que desear. Tampoco es que esté ignorando los problemas de Homecoming y Lejos de Casa, sobre todo esta última, la cual es la más indefendible de las dos. Ahí no lo olviden para más adelante, cuando este último empiece a hablar de la pseudo responsabilidad de Peter. Regresando al punto, ustedes pensarían que al mencionar de una manera tan simplona estos mismos aciertos, él los ejemplificaría justo después en este momento, pero no. Hace un paso olímpico de eso para enganchar al espectador y que se vea el video entero, dejando estos entre comillas aciertos aislados de las fallas para que parezca peor personaje. El único acierto, si es que sí podemos llamarle a la aberración narrativa de este infraser de personaje, es que comparte pantalla con los Vengadores. Su aparición en Civil War fue muy épica en su momento, y su participación en Infinity War también me pareció buena. Pero un personaje no puede vivir de lo que hacen los crossovers, a no ser que seas Thor, sino que lo importante son sus películas, su universo, el vecindario, la tía May y sus villanos, la manera en que ahora va a aparecer el tío Ben, que aquí no existe, al igual que su universo. Es el mundo de los Vengadores, no de Spider-Man. ¿No se supone que la primer película del increíble Hombre Araña había sido muy criticada justamente al usar la misma estructura, pero de menor calidad de la película de 2002? ¿Acaso toda historia de origen del Hombre Araña tiene que seguir los mismos pasos sin variar? ¿No crees que sería aburrido y sería tratado igual de repetitivo como con Andrew? Además, ¿qué es eso de que Peter vive de cameos? ¿Desde cuando el personaje es solo un random que solo se vuelve relevante al aparecer con los demás Vengadores para la foto? Justamente esta película es para expandir más de lo que nos mostró en las pelis anteriores, como quiénes son sus amigos, su vida en el instituto, y su doble vida como Spider-Man, donde al final de la misma él mismo decide si quiere ir a mayor escala como Vengador, o a baja escala como héroe informal. Y eso de compartir universos no limita para nada el desarrollo de Peter, no todo tiene que ser lo mismo para que él se vuelva Spider-Man después de una tragedia, ya sea causada por una coincidencia o indirectamente por sus acciones. Y para sorpresa de nadie, esta película sigue acumulando problemas, y es que no hay ningún elemento puramente del universo de Spider-Man que sea icónico en esta película, y se pone peor en las que siguen. Para ponerlos en comparativa, observa cómo en la trilogía de Raimi todos esperábamos que Harry se volviera el antagonista. Nos quedamos con las ganas de ver al Dr. Connors como lagarto, y ver cómo sería la reacción de Peter ante esto. En el Spider-Man de PlayStation estamos ansiosos por ver a Norman Osborn como el Duende Verde. Todo esto porque son grandes historias que plantearon un camino para una saga, o un universo. Después
después de Batman, si alguien puede crear un gran universo cinematográfico sin recurrir a crossovers, es Spider-Man. Lo que tú denominas como icónico ni siquiera lo son solo situaciones preestablecidas de las dos sagas anteriores a esta. Por ejemplo, tanto Harry Osborn, el lagarto alias el Dr. Connors, y Octopus comparten el hecho de ser científicos reputados y amables, que luego de una situación desafortunada donde los tres, ya sea por presión, o por su altruismo, pierden su humanidad ya sea por una enfermedad mental causado por el suero, pérdida y eventual locura causada por su esquizofrenia, o por un suero que lo transformó en una criatura agresiva, encontrándose en vez en cuando con Spider-Man ya después de un tiempo. Ven. Nada de lo que dice es icónico, es simplemente fanboyismo nostálgico disfrazado de intelectualidad. Igual, si el tipo entendiera que al ser el inicio de una saga, esta se tomaría su tiempo de establecer lo básico antes de tirar chingaderas al azar, o en este caso, villanos y tramas ya repetidas. Por cierto, eso de los cameos y de forjar un universo en la primera película se sintió demasiado forzado, digo, como dije antes esta película es para introducir la vida de Peter, no para vivir de cameos, porque si fuera así, entonces Peter solo aparecería en pocas partes por ser eso, uno que vive de cameos que de su desarrollo, sin mencionar que es un adolescente aprendiendo a ser un héroe, no a ser de inmediato un tipo frío y sin sentimientos muy en plan Punisher. Además, ya se te olvidó cuando Peter se enemistaba con la mitad del elenco en las anteriores, digo, un pequeño ejemplo serían Mary Jane en Spider-Man 3 cuando le quitan su trabajo en el teatro, para luego rematar con un beso a sabiendas que Mary estaba en la multitud, o Harry en El Increíble Hombre Araña 2, al no intentar buscar una cura con su sangre de una manera bastante fría, que incluso con su experiencia con Connors, no dejaría de tomar en cuenta la última vez que vio a su tío, así como su charla sobre la responsabilidad, y el capitán está aquí siendo protector con su hija, temiendo que el oficio de Peter la pueda poner en riesgo, algo que, sorpresa, termina ocurriendo en la misma película que tanto idolatras. Ya para rematar, ¿qué tiene que ver lo del lagarto? ¿No crees que poner la misma reacción de Peter a la misma situación repetida, de hombre desesperado elige una decisión peligrosa termina mal, sería como dices, repetitivo o aburrido? Tremendo pi. Pero Homecoming, a pesar de que funciona más o menos como película, es un pésimo planteamiento como saga, porque nadie se imagina a Ned hacer algo más que ser el gordito haciendo chistes pendejos. ¿Son mis huevos? ¿Qué? No. Tampoco nadie ve al Flash minoría ser capaz de tener un arco argumental. ¡Peter Parker! ¿Cómo andas? Ni ser el agente Venom, ni siquiera sirve para meme. ¿No se supone que esa es la idea de Flash? De ser un tipo con muy pocas neuronas como el típico bully de turno, te quejas de algo ya mostrado desde la película de 2002, donde el tipo era puro músculo pero poco cerebro. Vaya. El maestro de Spider-Man está más cerca de cagarse encima por las pocas neuronas que tiene antes de convertirse en una figura importante para Peter, y menos en un villano. Y ni hablar de la MJ drogadicta. Tampoco pueden petatear al tío Ben porque ya a los chavos les parece aburrida una historia de origen. Compa, el problema no es la historia de origen, sino cómo lo percibe el público, porque si a la gente en su tiempo consideraban a El Increíble Hombre Araña como una copia de la original, entonces ¿cómo la tomarían años después con la muerte del tío Ben? No les molesta como tal el origen, simplemente esperan algo diferente a lo ya presentado dos veces. Valga la redundancia, esto es nostalgia disfrazada de crítica. Como dije antes, el Peter de esta película es solo un adolescente con poderes, si bien ya tiene experiencia desde Civil War, eso no quiere decir que sea un héroe nivel dios entrenado para todo, por eso Tony incluso si le tenía confianza al contrario de los demás Vengadores, decidió quitarle el traje no sin antes darle el discurso que si no es nada con el traje, entonces no se lo merecía al haber puesto vidas en riesgo. Por cierto, ¿desde cuando un cameo condiciona para mal el inicio de una saga? Lo único que hace bien esta película es darnos una lección típica del personaje, la responsabilidad. Es aquí donde entra el personaje de Liz, el interés amoroso del protagonista. Como Holland y el gordo de su amigo le miran pervertidamente las piernas todos los días, se les ocurre decir que Peter conoce a Spider-Man y lo puede llevar a su fiesta, ya que ¿Y esa proyectada encubierta? No lo digo para dar comedia barata, considerando que en su video de Breaking Bad dijo sentirse identificado con Walter, ni hablar de un directo reciente donde dijo estas pendejadas. Sí. Haz de cuenta que con Breaking Bad pasa que a ver si esto no se, luego no sacan el clip ya que me estén funando en el video de Breaking Bad, pero lo voy a decir aquí. Es que yo la verdad sí me siento un poco proyectado con el protagonista. Un poco, o sea, no, obviamente no envenenaría a un niño ni nada de eso, pero ¿En sí qué me sentí sentido? muy, muy proyectado con el personaje en el sentido de que no sé,
de que a veces no haces lo que tú estás queriendo realmente, sino que eso te lo está imponiendo otra persona. O sea, puede ser la sociedad, puede ser tu círculo cercano. Entonces, en ese sentido, como que me he sentido cuando la vi por segunda vez, me sentí muy proyectado. Claro. Y también en el sentido como de que este personaje, mientras más actúa con una masculinidad sana, peor le va. Y cuando empieza a actuar con una masculinidad... Y bueno, por algo que resaltaré luego más avanzado el video. En el fondo sabe que no es ético jugar a ser un superhéroe para tonterías, para ponerla. Y me gusta la escena porque desde aquí vemos un Peter tonto, pero con un sentido clave de responsabilidad. Tiene el IQ suficiente para usar la lógica, cosa que no tendría en Far From Home. Aunque lo que no me termina de convencer es que me habría funcionado más si hubiéramos tenido un Peter sin posibilidades de cortejar a Liz. Cuando la ponen como un interés amoroso que es igual de nerd que él, y están en el mismo equipo juntos, y ya tiene sentimientos por él y nos enteramos después, pues hace que todo se sienta fácil y no orillen a Peter a hacer pendejadas, como por ejemplo Tobey Maguire usando sus poderes para comprar un carro. Esto es 100 veces mejor porque sabe que no tiene ninguna chance con la Mary Jane. Él era el nerdo y ella la popular, y ella estaba con tipos ricos, entonces Peter, como es pobre, quería comprar un carro para impresionarla. Que yo sepa, Peter y Mary tenían sus interacciones antes de la idea del torneo, como en la exposición donde he explicado. Ay no, perdonen, esa no era la película, esta sí, es que no me pude resistir XDD. Y en la escuela al recoger sus objetos con la bandeja. Sí, ya sé, dejaré de poner clips de la libélula. Asumir que Peter y Mary Jane no se conocían antes y después de los poderes se me hace demasiado flojo, parece otro intento barato de rebajar una película y alzar otra por la nostalgia. Ahora que lo menciono, ¿no se supone que el Peter de 2002 también había hecho una tontería mayor como la del torneo o la que se manda en Spider-Man 3 al besarse con Gwen? La primera, por más indirecta, termina con la muerte de su tío, y la segunda con Mary enojándose con él plantándolo, para luego ser manipulada por Harry. ¿Acaso lo que hace Tom, que sería ligarse a su amor en una fiesta, luego de prometer traer a su amigo Spider-Man, es peor de lo que hace Toby al meterse en un torneo no tan legal que digamos, y comerse a besos a una random que acaba de rescatar? Además que se siente hasta cierto punto manipulador saltarse información solo para hacerla ver mal, y ojo, yo no defiendo las dos películas, simplemente ando corrigiendo lo que dice este tipo disque intelectual. Total. A lo lejos, Peter ve una anomalía, llega al lugar y son los secuaces de Vulture, así que empiezan a pelear, pero Peter no está a la altura. Por si esto fuera poco, es interrumpido por Iron Man, el cual le dice que no se mete en esos asuntos porque todavía está chamaco. En cambio él se encargará de resolverlo. He aquí otra escena que me parece insultante. No sé si ya lo he dicho en algún otro video, pero estoy harto de las malditas armas tecnológicas. Denme a villanos que se cayeron en un pozo y se fusionaron con la arena, o que tuvieron relaciones con un caballo y ahora son súper rápidos, cosas así. Elementos que se adhieran al individuo, casos irrepetibles, y que no sea simplemente un arma que pasa de uno a otro como si fuese la Mary Jane de Tobey Maguire. Ese ejemplo del caballo es demasiado XD, y ya que estamos, ¿no se supone que la trama de la película gira en torno en la tecnología Chitauri robada al inicio de la misma, donde el buitre la usa por sus frustraciones a Tony Stark así como a los millonarios? Esa misma tecnología robada es usada para crear esas armas, para recaudar fondos y dárselo a su familia, pero claro, a nuestro señor proyectado no le interesa analizar la película como él tanto dio a entender, al decir que tenía pruebas para demostrar el por qué las dos pelis eran superiores. Porque literal tenemos a Shocker, el cual es presentado como un loco incontrolable que a diferencia de Vulture no tiene nada que perder. Mira, ya sé que no tienes nada que te importe, pero yo sí. Entonces dices, ah bueno, contraste, interesante, pero luego lo matan por irresponsable en el trabajo. Y ya ahí hay un negro que está al lado y le dice el Vulture, ahora tú eres el Shocker. Literalmente un tipo sin personalidad, sin diálogos y sin nada ya es llamado el Shocker. Y no es que yo sea un erudito de los cómics, la verdad este personaje me da igual, recién y lo conocí en el juego de Spider-Man, pero güey, es aburrido que tus villanos solo sean un arma que pasa de uno en otro y no tengan nada más. Cualquiera podría reemplazarlo entonces. Y de hecho el tipo se solió al Spider-Man, no le pudo hacer nada. Entonces, que un villano secundario que usó el arma un día ya le estuviera ganando a Peter, pero Vulture no pudiera hacerlo, es algo tonto e insultante. Pero no nos adelantemos. Primero, si bien fue una putada y a la vez un intento tan barato de inclusión forzada, al darle relevancia a un personaje que no conocemos de nada, a comparación del Shocker original que tenía potencial, eso no te lo niego, pero decir que el villano es solo una arma que va mano en mano es ridículo, porque aquí no importa el arma, importa quién la use y sobre todo, cómo la use.
Aparte, ¿no se supone que el Duende Verde y su hijo son solo soldados llenísimos de tecnología? Lo mismo con el Dr. Octopus si hablamos de sus brazos. Te molesta tanto lo de las armas, pero no dices nada sobre las películas anteriores porque ay no, es que Tom es el peor Spider-Man, no tiene salvación alguna. Ja. Segundo. ¿En serio no te conocías al Shocker? ¿Que acaso no es uno de los personajes más reutilizados en relación a Spider-Man, ya sea en series, cómics, o en juegos? ¿O por la escena más sobreactuada que vi en mi vida? Siguiendo con el tema de la responsabilidad, otra prueba se cruza ante Peter. Tiene la opción de detener el crimen o aceptar la invitación de una morenita en traje de baño a la piscina. Cualquier persona habría escogido la segunda opción, yo lo habría hecho. Ahí estás. Hombre pretencioso. Estás detenido. Se supone que era un análisis, no una proyectada bien cabrona. Fue tan fuerte que mataste al presidente. ¿Has venido de nuevo México para vengar al presidente? Patético. Si los youtubers que me responden entendiesen mi punto de vista, se darían cuenta que todo lo que dicen de mis videos son algo que ya había explicado, y que por tanto son un bait profesional, ni tan conocido humor de la época, a los falsos fans de Breaking Bad. Para eso tenías que poner memes autocromándotela mientras llamabas a Ip Manley, no importando que tan tóxico sea tu fandom de mancha y Debía demostrar que yo era igual de superior como mi ídolo Walter, ellos nunca lo entenderían. Porque yo soy el superhombre basado. La parte que viene refiriéndose a la regañada de Tony me parece la única parte rescatable, aquí realmente se siente como un análisis, una pena que después venga esta otra parte. Peter entonces decide tomarse sus vacaciones luego de que Tony le quitara el traje, y aún después de todas sus cagazones, la morenita sigue gustando de él. Es cuando les digo, si pones un interés amoroso tan fácil, la trama pierde de sentido. No me puedo identificar si la pone tan fácil. Yo llevo 24 años y todavía no puedo. Definitivamente ese proyecto. Ahora no me extraña que diga algo como... Ay no wey, es que era un bait, era el humor de la época, créanme, no me estoy proyectando, créanme con estos memes todos culeros XDDD. Y si ustedes pensaban que era la última parte donde se proyectaba, lamento decirles que no, hay una más vergonzosa. Más de lo normal. Entonces mientras los lleva al baile, la escena se pone cada vez más tensa. Horrible lo que pasó allá en Washington. ¿Tuviste miedo? Sí. Debió darte gusto cuando tu amigo el Hombre Araña se apareció en el elevador, ¿no? Me siento identificado porque me acuerdo la primera vez que vi a mi suegro, fue lo mismo, nos estaba llevando a un lugar y ahí preguntándome, yo no sabía cómo decirle que era un youtuber de extrema derecha. Ja. Con razón se proyectó en Breaking Bad, se quería dar de machote caliente 24/7, pero solo quedaba como un meme de mal gusto. Pregunta sería, ¿esto realmente cuenta como humor, o es solo sarcasmo mal implementado? Eso sí, muchos dicen que es muy tensa, pero diría que sí le faltó. Y es como te digo, el hacer que tu villano dependa tanto de la tecnología, le resta ese poder. Peter si quiere lo puede rebanar ahí mismo, entonces no sentí tanta intimidación. Y más porque Vulture no se demostró tampoco muy poderoso con sus armas a lo largo de la película. ¿En serio? Compa, ¿cómo piensas que Peter le pueda dar una paliza a quien es el padre de su prometida, quien no sabe nada de las actividades delictivas del mismo, estando en un lugar apretado, sin su traje para no revelar su identidad, y encima choqueado al saber que Vulture era el padre de Liz? Lógicamente él está sin palabras al saber quién es fuera de su tecnología, saber que es el padre de su novia, y sobre todo por la versión de Liz sobre Washington. Luego confronta a Vulture y aquí se desperdició un gran momento, jugar nuevamente con el concepto de suegro. Imagínense un diálogo de Vulture diciéndole, en el fondo quería que vinieras, porque no permitiría que mi hija se empareje con un cobarde. Y ¡pam! Que se dieran a madrazos. La escena es manchada porque el tipo en lugar de decir cualquier cosa interesante, se pone a hablar de Tony Stark. ¿Y cómo crees que tu amigo Stark pagó esa torre o todos sus juguetes? De los malvados ricos, algo que no viene a cuento, porque Peter es alguien medianamente privilegiado, entonces no va a entender nada de la situación de Vulture. Y tampoco es una escena que tenga esa intención como lo de Batman y Acertijo de los privilegios y así, tampoco es eso. Es simplemente la cagaron, no saben hacer diálogos ni escenas. Eso es una idiotez.
Tiene todo el sentido del mundo que hable de Tony, y como a base de vender armas logró llegar tan alto, o al menos antes de Iron Man 1 donde solo era un egocéntrico muy carismático que solo se preocupaba por el alcohol y apostar, hasta que una arma hecha por su propia empresa lo hiere de gravedad. A él le da gracia que Spider-Man le recalque que vender armas no es bueno, cuando desde su punto de vista a los ricos solo les importa ganar dinero sin considerar el sacrificio humano, por ejemplo, su propio despido a causa de que Tony comprara todo lo relacionado a la tecnología Chitauri, y el pasado del mismo, y ni hablar de la era de Ultron. Es justamente donde Vulture menciona sus frustraciones sobre Tony, los ricos y cómo no les tiembla el dedo al destruir cualquier cosa, ya sean vidas, lugares o en este caso, confiscar tecnología alienígena a cambio de dejarlos en bancarrota. Es básicamente un choque de dos mundos entre sí, el de Vulture y el de Tony, aunque no parezcan estar tan relacionados, no sobre la responsabilidad, algo que ya Peter sabía desde Civil War. ¿Tú de verdad piensas que Spider-Man se pondría como Punisher u otro antihéroe? No. Peter se centra en ser tu amigable vecino, no en un desalmado con modo Sigma activado. Además, se nota que cortaste la conversación para vender algo que no es, así que la pondré entera. ¡Oiga! ¿Sorprendido? Ah, hola, Pete. No oí cuando entraste. ¡Se acabó! ¡Ya lo tengo! Sí, te digo algo, Pete. De verdad admiro tu tenacidad. Ya entiendo por qué le gustas a Liz. En serio. Cuando llegaste a casa no lo creí. Dije, ¿en serio? Pero ya lo entendí. ¿Cómo pudo hacerle esto a ella? ¿A ella? No le hago nada a ella, Pete. Hago esto por ella. Ah, sí. Peter, eres joven. Aún no entiendes cómo funciona el mundo. No, pero sí entiendo que venderle armas a criminales está mal. ¿Y cómo crees que tu amigo Stark pagó esa torre o todos sus juguetes? Esas personas, Pete, esas personas, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren y nosotros, tú y yo, no les importamos. Construimos sus caminos, combatimos en sus guerras y todo, y no les importamos. Recogemos su basura, tenemos que comer sus sobras. Así es esto. Y sé que sabes de qué hablo, Peter. ¿Por qué me dice todo esto? Porque quiero que tú lo entiendas. Y necesitaba hacer tiempo para ponerlas a volar. ¿Sabes qué sí le pudo decir Vulture a Spider-Man? Y que habría calzado completamente con la sustancia de la película, pues algo sobre responsabilidad, que jugaran con ese concepto, que le dijera a Vulture, oye, eres un niño que solo ve en blanco y negro, pero al crecer tienes que mantener una familia, a eso se le llama responsabilidad, no a combatir criminales en la noche, pendejo. Que le diga, te dio miedo el Thanos, si quieres te paso el pinche recibo de la luz para que veas cómo eso te va a dar más miedo, cabrón. No eres capaz ni de acompañar a mi hija en el fucking baile, ¿cómo carajos crees que vas a cuidar de una familia? Eso, cabrón. Y tenías una joya de película, pero nuevamente tenemos mediocres escribiendo. Menudo asco de diálogos. ¿Acaso te sonaron mejores en tu cabeza? No quedan para nada a la conversación, y se sienten metidos a la fuerza para dar un ejemplo terrible de cómo sería si la misma tratara de la responsabilidad. Ya sé que tu nombre de usuario lo dice todo, pero hombre, ten algo de consideración al hacer tus guiones. De aquí para adelante él hablará de lejos de casa. Y quiero dejarlo en claro. Es la más indefendible de las dos, pero no por ello ignoraré ciertas pendejadas para hacerla ver peor de lo que ya es. En este caso, Peter viene de experimentar la muerte, de perder a su mentor y muchas cosas más, por lo que ahora solo quiere ser un pibe chill que va a la escuela y hace novias, retrocediendo por completo lo aprendido en la primera entrega. Pero ok, tranquilos, no me estoy quejando, tener subidas y bajones es algo natural en los seres humanos, es una de las maneras de dar desarrollo que más me encanta. El problema, veamos cuál fue su motivación para dejar de lado su responsabilidad. MJ, miren, créanme que no es hate a Zendaya, ni siquiera su personaje. Hay gente que confunde de verdad el problema aquí, el por qué este personaje estropea gran parte de la película, y no es porque sea fea, no es porque es rara, no es porque su personaje sea malo, que sí, más o menos sí lo es, pero tampoco es por eso. El verdadero problema es que jamás te crees que Peter esté enamorado de ella. Y les voy a decir algo, y si vemos los intereses amorosos de los anteriores Spider-Mans, está claro que Gwen Stacy pues es muy encantadora, no voy a hablar de ella, se pasea por el trapo a todas, pero vamos a hablar de Mary Jane. No es que te caiga bien, yo la verdad la odio, pero funciona. ¿Por qué? Porque te crees que Peter esté enamorado de ella. Además que es un elemento que ya está ahí desde el inicio, desde la primera película. Es como que, ok, te dicen,
A Peter le iba gustando toda su vida Mary Jane, entonces en las 3 películas está enamorado de Mary Jane, se acabó el asunto. En cambio aquí, por ejemplo, si Liz se hubiera quedado y Peter dice, oye ya, mucho jugar a ser superhéroes, tengo que ver por mí, por mis seres queridos, estoy arrepentido de lo que le pasó a Liz, quiero estar para ella, para ayudarla, me habría parecido una buena jugada, sería un buen elemento para que Peter reniegue de su responsabilidad y prefiera vivir una vida tranquila. Me habría de verdad encantado, no me hubiera quejado, porque después de lo que pasaron en la primera película, tú entenderías completamente el accionar del personaje, pero que ahora de la nada, este Peter esté enamorado de MJ, solo porque sí, cuando en la primera película no tenía nada de interacción, era una rara, esta relación solo existe porque Zendaya, actriz del momento, y ya. Primero, ¿estás contento de que Spider-Man de Tom deje sus responsabilidades para irse con Zendaya, cuando tú antes lo puteabas con la responsabilidad en la peli anterior? Que como dato curioso, es algo que el Spider-Man de Andrew Garfield en su segunda película, la cual tú tanto amas, se lo pasa por los huevos, solo para irse con Gwen y dejar a la ciudad desprotegida, incluso con lo pasado con Connors. Aún no entiendo eso de la calle bonita, pero con baches que se pueden ignorar, sí claro, como si los baches no fueran tan grandes para hacer la vista gorda. Además, no estamos hablando de un personaje irresponsable, el Spider-Man de Tom primero acabó con una pandilla, acabando con el tráfico de armas avanzadas en la ciudad antes de irse de vacaciones con Zendaya, pero claro, alguien irresponsable es el que se encarga de los problemas para luego darse un descanso temporal, ojo, temporal, no permanente como Andrew, porque si fuera así, todo el esfuerzo se iría a la basura. Me da gracia que ignores o hagas como si nada lo de Andrew, justo cuando menciones de que cada ser humano tiene sus caídas, porque si no me equivoco el Peter de Tobey dejó de ser Spider-Man temporalmente por no creer en sí mismo, junto a la presión de JJ Jameson en la prensa, y su vida personal no coincidiendo con la de héroe. Andrew no tenía razones reales de dejar Nueva York, sobre todo después de saber que Oscorp tuvo que ver con sus padres desaparecidos, la enfermedad de Abby como su sangre podría ser su salvación, criminales como en toda ciudad que exista, y aún manteniendo en cuenta la advertencia del Capitán Stacy antes de morir. Y ahora, que después de medio video repitiendo como loro lo de responsabilidad, hagas como si nada la irresponsabilidad de Andrew que terminó llevándose a Gwen y a Harry al final de la misma, solo por tu preferencia personal al no querer ver los errores, ¿en serio llamas a este video uno bien hecho? ¿En serio? Y antes que alguien me lo comente, él solo usa el ejemplo de Spider-Man 2 más adelante en la parte donde conoce a Misterio, aún así, eso no quita que se sienta demasiado perezoso y manipulador, al no mencionar lo de Andrew considerando que su segunda película es su preferida y según él, tenía el doble de aciertos que las de Orlando, aciertos que no aparecen en ninguna parte del mismo, ni durante los 19 minutos ya pasados, solo para hacer ver a Spider-Man de Tom como alguien irresponsable. Segunda y para acabar. ¿Cómo esperas que Liv vuelva con Peter, si como tú mismo dices, su vida fue arruinada al capturar a su padre, viéndose en la obligación de mudarse? Les recuerdo que aún nos queda un poco para llegar a la conclusión. Por ahora sí. Sigo preguntando por qué carajos Flash puede ser un bully. Yo entiendo que quieren representar a los bullies como tontos y no como chats, bonito mensaje supongo. Además también es una crítica implícita a que le den demasiados derechos a las minorías, pero sigue sin tener sentido que todos le dejen hacer lo que quiera y decir sus insultos. Güey, hasta Ned se lo puede verguear en un tiro limpio. Siempre los bullies hay de 3, los chats que son arrogantes, los güeyes que son peligrosos y los que atacan en grupo, pero este güey no es nada de eso. Ja. ¿Que no se supone que es un jodido bully barato con mucha resistencia pero con poca inteligencia? Y justamente ya que tocamos este aspecto, los deficientes que defienden esta película siempre aparecen en Twitter poniendo 2 escenas truchas de siempre. Una de ellas es cuando Holland va contra Misterio y le hace una ilusión, porque wow, qué bonito se ve, pero nuevamente es puro estilo sobre sustancias, si es que le puedes llamar estilo, se ve culerísimo. Desde cuando criticamos una película de superhéroes por el estilo por sobre la sustancia, ¿que no se supone que tú sabías lo que era en tu video de Endgame? No entiendo de qué va lo de Twitter, y la verdad no me interesa, digo, si ya vimos cómo en todo el video el tipo manipula información con Tom, entonces ¿qué conclusión podemos llegar? Aquí termina el video. El video es malísimo, no quiere analizar al personaje de Tom Holland, ni mucho menos explicar el por qué es el que deja más que desear, se siente como una excusa barata para criticar a un cómic Lejos de Casa, que si bien en pocas partes tiene razón, sobre todo en Lejos de Casa, no quita para nada la mala argumentación, salteo / manipulación de datos y pendejadas a más no poder.
Primer punto, el fanboísmo hacia el increíble Hombre Araña, pero por sobre todo la 2, y por supuesto los entre comillas aciertos nunca mencionados. Entiendo que todos tengan sus preferencias, pero en un video análisis donde se busca explicar el por qué Tom es el peor Spider-Man de las 3 sagas, esta se debería dejar a un lado, algo que no destaca en el video de Hombre Pretencioso, empezando con unos aciertos que quedan en la nada, el que se queje constantemente de la poca responsabilidad de Peter Holland, cuando como dije antes Peter Andrew no se alejó de Gwen como le advirtió su padre, terminando en su muerte, la transformación del Hombre Verde por no intentar, por más insignificante que fuera el resultado, darle su sangre a Harry y de ahí encontrar una cura a su enfermedad, y la cual es incluso peor, abandonar Nueva York con Gwen incluso si la criminalidad empeorase, siendo algo demasiado irónico como el Pretencioso te intenta venderlo de que Tom no es responsable, cuando la película que le gusta no tiene a un protagonista particularmente interesado. Ah, pero no, invitar a Liz a una fiesta donde entre comillas estaría Spider-Man es incluso peor que lo que hizo Spider-Man Andrew, o Spider-Man Tobey al meterse en un torneo no tan legal para comprarse un auto, o besarse por ahí no sin antes intentar lucirse de la manera más XD posible, porque claro, como lo dice Hombre Proyectado, el mismo Peter Holland se sentía avergonzado de lo hacia, algo que no se nota con el increíble Hombre Araña 2, a menos que hablemos de la precuela, porque ahí sí te la creo. Punto 1.5, lo de que supuestamente Peter, Tobey y Mary Jane no se conocían, de ahí el auto, a comparación de Zendaya / Liz. ¿Siquiera te viste la película? Ellos ya habían interactuado entre sí, tanto antes como después de los poderes, de hecho luego de la muerte del tío Ben ambos se conocen más, hasta llegar a la escena del beso. Punto 2, lo de que no tiene nada icónico de Spider-Man, como si todo lo hecho antes fuera un mandamiento de la Biblia. La verdad, no entiendo a esta gente. Primero se molestan con que copien la historia original con algún que otro cambio, pero luego cuando intentan algo más original le tiran porquería diciendo que es muy ZZZ comparado a lo que tenían en su época, en fin. ¿Hace falta hablar de las armas tecnológicas? Él lo presenta como un ejemplo de cómo los villanos son sustituidos por objetos, cuando la propia historia va de la tecnología robada por Vulture y sus frustraciones personales a Tony Stark, de ahí que le parezca gracioso el hecho que Spider-Man le diga que vender armas es malo, cuando su amigo multimillonario construyó su imperio a base de vender armas, mientras actuaba de la manera más despreocupada posible, hasta que lo hirieron con su propia arma, mientras que trabajadores que se comían las obras como él solo reciben un buen trabajo, ahora a la calle, sin mencionar que él mismo terminó en bancarrota, de ahí también sus intereses personales, como darle todo lo posible a su familia para que no les falte nada. Eso, y que villanos anteriores como Norman, Harry y Octopus ya habían usado sus herramientas para el combate, ya sea en contra de Spider-Man o para sus intereses personales, pero claro, eso no quedaba bien con la imagen que tanto querías disque demostrar. Sin mencionar el choque de visiones de Peter. Pero mejor es rebajar la escena al tema de la responsabilidad, algo que no tiene nada que ver, mientras pone los diálogos más patéticos. En serio, ¿quién se cree eso de que Peter le puede dar una paliza digna de los dioses si ni siquiera está preparado con su traje, sin mencionar su sorpresa al saber que el padre de Liz es el mismo Vulture? Tercer punto, la pseudointelectualidad del video, y por supuesto pero no menos importante, las proyectadas poco cabronas y para nada sutiles XDDD. Él mismo intenta desesperadamente venderte la idea que estás a punto de ver un análisis bien profundo de algo, pero ese algo nunca llega, mientras te tira cualquier cosa para despistarte, y ya cuando te das cuenta has gastado 22 minutos de tu vida, cuando ningún disque acierto de las pelis de Peter Andrew aparecen, mientras te exagera todo solo por puro y duro amarillismo, eso claro ignorando cosas de las pelis anteriores para hacer ver a Peter Holland y Homecoming como lo peor de lo peor, excepto de Lejos de Casa, esa es indefendible hasta más no poder. Por supuesto todo esto con algún que otra cosa dicha desde el desconocimiento, como lo de Shocker o Flash siendo un idiota para hacer reír. Y hablando de las proyectadas. Solo puedo decir que esto no fue una coincidencia, luego de su video de Walter intentando ponerlo como víctima de sus circunstancias, cuando es todo lo contrario, él es quien se hace daño y a sus familiares, sobre todo a Skyler, haciéndola vivir un infierno lleno de paranoia, para que nuestro proyectado venga a decir que todo es culpa de ella, como si Dumentio le hubiera poseído la mente por 7 minutos, lo suficiente para no darse cuenta que el show no glorifica para nada a Walter. De ser así, inserte entonces porque se murió. No hablaré de la parte del auto, simplemente sin comentarios. Me sorprende que nadie, aparte de Rottenbelig, le haya hecho una video respuesta.
Digo, como un video tan falto de calidad puede pasar tan normalmente, incluso con tal grado de fanboyismo nostálgico, y recuerden, todo esto 2 años antes del video de Breaking Bad siendo respondido por Hitman, recomiendo ver su video y su secuela. Pues ¿qué quieren que opine de este video? Es un despropósito, un mal video, lleno de lo antes mencionado, aburrido, genérico, amarillista, y sobre todo mediocre. No vale la pena tolerar a un fanboy, ni sus tonterías por 22 insufribles minutos. Eso es todo lo que tengo que decir, más aparte que mi canal no es de polémicas, subo básicamente lo que me interese. Por tanto, y como no soy tan activo, agradecería cualquier tipo de sugerencia para mejorar la calidad de mis vídeos. Recuerda que es decisión tuya compartir y dar like, yo no obligo a nadie. Se despide su servidor,